Hola, buenas noches a todos. Les saluda la doctora Nelinet Acevedo Ramírez, psicóloga de profesión con especialidad en el área de consejería psicológica y co-coordinadora del Comité de Prevención de la Violencia de la Asociación de Psicología de Puerto Rico. Me acompaña durante la noche de hoy la doctora Débora Carrera Pardo, coordinadora de comité, así como también el doctor José Osvaldo. eh, Buenas noches, Reyes. buenas noches. Saludos, buenas noches. Saludos. Como Comité de Prevención de la Violencia, hemos creado este espacio para conversar sobre distintos temas relacionados a la prevención de la violencia, ¿verdad? En distintas esferas, ¿verdad? Y en distintas manifestaciones. Así que este live da inicio a una serie que tenemos, ¿verdad? O que pretendemos abordar de manera mensual para poder conversar y poner temas sobre la mesa y poder llevar la intención de abrir una conversación y trabajar desde la educación para poder trabajar, como siempre digo, desde la prevención, previniendo en vez de interviniendo. Así que hoy hemos querido, ¿verdad?, abrir el espacio al diálogo para trabajar el tema de la violencia sexual conyugal, temas que tal vez muchas personas pudieran pensar o preguntarse si realmente existe, ¿verdad? Si existe la violencia sexual conyugal. Y que tal vez en ocasiones, ¿verdad? Se piensa que, y esto lo voy a decir con mucha sensibilidad y con mucho respeto, que la agresión sexual, ¿verdad? Se manifiesta tal vez como que en un callejón oscuro, ¿verdad? A las tantas de la madrugada. Y aunque sí, ¿verdad? Eso puede ser un entorno o un lugar donde se puede manifestar, ¿verdad?, la violencia y la agresión sexual, también se da en otros contextos y escenarios, como lo puede ser una relación, ¿verdad?, de pareja, una relación entre cónyuges, bajo lo que pudiera ser la violencia doméstica. Así que los invitamos, ¿verdad?, a todos a que se puedan unir al diálogo desde el proceso de aprendizaje y desde las experiencias, ¿verdad?, en términos de abordar este tema eh, para poder, ¿verdad?, irvanar, ¿verdad?, este primer conversatorio. Así que para llevar este tema, hoy nos acompaña el doctor José Osvaldo Reyes, quien es trabajador social clínico y también es doctor en psicología con especialidad en el área de consejería psicológica. Posee una certificación en investigación de casos de abuso sexual, terapia de familias y parejas, así como también en sexología clínica. El doctor José Osvaldo Reyes se ha desempeñado como trabajador social, tanto, ¿verdad?, clínico y forense, y actualmente ejerce su práctica a nivel privado en el pueblo de Cagua, desde el trabajo social y el área psicológica, y también es catedrático asociado en la Escuela Graduada de Trabajo Social de la Universidad Pontificia Católica de Ponce. Así que él se ha especializado, ¿verdad?, en temas o terapia de pareja, abordando aspectos como, ¿verdad?, infidelidad y experiencias traumáticas, y ha investigado justamente, ¿verdad?, el tema de lo que pudiera ser la violencia sexual conyugal. Así que arrancando, ¿verdad?, lo que pudiera ser este diálogo, doctor Reyes, le pregunto, ¿verdad? ¿Cómo podemos definir el término, ¿verdad?, de lo que pudiera ser la violencia sexual conyugal y si realmente existe la violencia sexual conyugal? Bueno, pues muchas gracias, muy buenas noches. Agradezco, ¿verdad?, la coordinación y a los miembros del Comité de Prevención de la Violencia de la Asociación de Psicología de Puerto Rico por la invitación a dialogar un rato sobre este tema, del cual tengo que decir que no hay mucha investigación en Puerto Rico y en los Estados Unidos hubo en algún momento mucha investigación sobre el tema, pero las revisiones últimas que he hecho son de estos temas que entran como una especie, ¿verdad?, de ambigüedad y no se investigan tanto. El tema de la violencia sexual conyugal. Ante la pregunta de Linet, ¿cómo podemos definir el asunto de la violencia sexual conyugal? Pues lo primero que tenemos que decir, ¿verdad?, es que hay varias definiciones dentro de la literatura. Una de ellas es
una de las más conocidas, es la que provee el National Violence Against Women Prevention Research Center, ¿verdad?, de los Estados Unidos, que lo define como actos sexuales cometidos sin el consentimiento o contra la voluntad de la mujer por parte de su esposo, ex esposo, compañero o ex compañero. Obviamente, ¿verdad?, en esta definición se enfatiza el hecho de que tiene que haber el acompañamiento de pareja para que se pueda dar esta manifestación, ¿verdad?, de violencia sexual. La definición, ¿verdad?, que fue la que yo utilicé para mi investigación doctoral, fue la de Mahoney y Williams de 1998, que definen la violencia sexual conyugal como cualquier penetración vaginal, anal u oral o contacto sexual genital no deseado como resultado de amenazas, uso de la fuerza física o cuando la mujer es incapaz de ofrecer un consentimiento afirmativo. Así que, como pueden ver, son definiciones que básicamente tratan de definir una experiencia de agresión sexual, pero circunscrita, ¿verdad? Dentro de la relación de pareja. Eh, en los años 80 y 90 particularmente hubo mucha investigación sobre este tema. Eh, una de las grandes investigaciones que se hizo fue por este sociólogo norteamericano de la Universidad de New Hampshire, Finkelhorn, también conocido en la investigación, ¿verdad?, del abuso sexual. Junto con Hilo, ellos identificaron tres tipos de violencia sexual conyugal, tres tipos de agresión sexual que se dan en el contexto de la pareja por parte del hombre hacia la mujer. Y ellos mencionan que uno de los tipos de agresión sexual es la coerción hacia el sexo. Este tipo, ¿verdad?, lo que ellos llaman el force only rape, eh, es el tipo de agresión sexual conyugal que se da por parte de un hombre que utiliza la fuerza y la violencia solo en el contexto de acceder a tener una relación sexual. Utiliza solamente la violencia en ese contexto. La otra tipología que ellos describieron en sus investigaciones es la battering rape. La battering rape es la violencia sexual conyugal acompañada o como parte de una dinámica profunda de violencia doméstica en el contexto de la pareja. Algo que yo encontré en mi investigación, ¿verdad?, es que todas las participantes que yo entrevisté víctimas de violencia sexual conyugal, todas estaban precisamente dentro de esta categoría de battering rape. Todas eran parte de dinámicas bien complejas de violencia doméstica y como parte de esas dinámicas complejas se daba también la violencia sexual conyugal. Y finalmente la última clasificación de Finkelhorn es la de obsessive rape, que es el tipo de agresor sexual o de agresión sexual que se da en el contexto de la pareja, pero eh, se da desde una perspectiva bastante patológica, bastante agresiva. Y este tipo de pareja sexual no tan solo comete la agresión sexual conyugal, sino que muchas veces también priva de la libertad, amenaza con la muerte, ¿verdad? Y es un tipo, ¿verdad?, extremo de violencia hacia la mujer en contextos de pareja. Así que esas son básicamente, ¿verdad?, las tres categorías que la literatura identifica y las definiciones que identifica de lo que es violación sexual conyugal. José Osvaldo, y en Puerto Rico, dentro de la investigación que usted llevó a cabo, ¿pudo identificar cuáles son, ¿verdad?, o los métodos que se utilizaban para llevar esta coerción, para que se dé entonces el abuso sexual conyugal? Eh, Algo que encontramos en las participantes de mi investigación es que todas eh, estaban insertadas en unas dinámicas de, de agresión sexual conyugal bien complejas, bien complejas. No tan solo experimentaban violación sexual conyugal, experimentaban maltrato físico, maltrato emocional, maltrato económico. eh, Se dio una dinámica bien particular también en la mayoría de mis participantes, en donde
se identificó un proceso gradual de violentación de la dinámica de la pareja desde el comienzo de las relaciones de pareja. ¿Qué quiero decir con esto? Que estos agresores, cuando comenzaron a convivir o cuando se casaron con estas parejas, porque algunas de ellas eran parejas casadas, iniciaron un proceso de control y terror de sus víctimas desde el comienzo de la relación. Y ese terror y ese control y ese proceso metódico de agresión iba complejizándose, ¿verdad? Iba siendo más profundo, más penetrante, hasta que el elemento más patológico y más agresivo, pues se constituía dentro de la violación sexual conyugal. Hay una autora, Susan Johnson, feminista. Ella utiliza como parte de su nomenclatura un concepto que se llama terrorismo patriarcal. El terrorismo patriarcal es este tipo de violencia doméstica donde el hombre poco a poco, metódicamente va insertando a la mujer en un proceso de violencia en donde va tomando control y sometiendo a su víctima a un patrón, ¿verdad?, de abuso donde prácticamente se le hace a veces imposible salir. Yo tuve víctimas que estuvieron dentro de ese tipo de relación de violencia por más de 20 años, en algunos de los casos que yo entrevisté. Y era muy curioso, la violencia empezaba de forma simple, un empujoncito, un grito, hasta que se fue incrementando bien patológicamente hasta llegar al grado de la violencia sexual conyugal, ¿verdad? Que ellas mismas me decían que era lo peor que le pudo haber ocurrido en este tipo de relación. Sí, eso es bien importante, lo del elemento, ¿verdad? O del modelo feminista, ¿verdad? Que aborda el concepto del terrorismo patriarcal, porque muchas veces nosotros hablamos, ¿verdad? De que estas dinámicas de violencia en todas sus manifestaciones, ¿verdad? Que sabemos que la agresión sexual, ¿verdad? Es una manifestación dentro del marco, ¿verdad? De lo que es la violencia doméstica y que como bien menciona, ¿verdad? El compañero, siempre hay alineadas, ¿verdad? Otras manifestaciones de violencia y que tal vez han sido normalizadas y no es hasta que se da un evento, ¿verdad? Como una agresión sexual significativa, ¿verdad? Que tiene otras implicaciones psicológicas pues que entonces que empezamos a mirar que había, ¿verdad? Todo un andamiaje, como yo le llamo, ¿verdad? De otras dinámicas o manifestaciones de violencia. Y estas estrategias, ¿verdad? De control y poder, ¿verdad? Bajo una rueda que existe para conceptualizar, ¿verdad? Lo que es la violencia doméstica, de cómo se dan, ¿verdad? En el proceso hasta que el agresor, ¿verdad? En este caso, pues estamos hablando, ¿verdad? De una pareja pues puede tomar, ¿verdad? El total control, ¿verdad? De lo que pudiera ser, ¿verdad? Pues como nosotros llamamos la víctima. Pero menciono lo del patriarcado porque a veces mucho hablamos del elemento del patriarcado y lo podemos ver, ¿verdad? En lo que es el elemento de agresión sexual como una consecuencia del patriarcado, ¿verdad? Y de este terrorismo patriarcal, como le podemos llamar desde los modelos, pero incluso pocas veces podemos conocer a profundidad qué es el patriarcado, ¿verdad? Y a veces decimos, ¿verdad? Y como, ¿verdad? Pues al wipipío, como decimos, ¿verdad? Ay, esto es como del patriarcado o del machismo. Y entender ese concepto, ¿verdad? Me parece tal vez tan importante para entender, ¿verdad? Cómo hay un impacto en las víctimas, ¿verdad? Y quien, ¿verdad? Experimenta lo que pudiera ser violencia dentro de una relación de pareja y entender, ¿verdad? Y esto lo podemos hablar más adelante, esto es un tema, ¿verdad? Para desmenuzar, pero la importancia de la perspectiva de género, ¿verdad? Para poder evitar que se den, ¿verdad? Situaciones de violencia y de agresión sexual. De Hablando hecho, del patriarcado, ¿cómo podemos ver el patriarcado? ¿Cuáles son esas señales, tal vez, ¿verdad? Que podemos identificar dentro de lo que pudiera ser un posible agresor, ¿verdad? O un perfil que nos puede levantar banderitas, ¿verdad? Para poder identificar, ¿verdad? Y levantar esas banderas rojas. Mira, yo siempre he dicho, y se lo decía a mis sobrinas, que el principal criterio para uno escoger un compañero consensual o escoger una pareja tiene que ser el criterio de la salud mental.
eh, estar pendiente a la conducta, la forma de pensar, eh, los extremos conductuales que pueda tener una pareja, son elementos importantes para tú ir identificando cómo esa persona se va a comportar contigo ya dentro de la formalidad de la relación. Es cierto, no tenemos necesariamente, ¿verdad?, una bola de cristal que pueda predecir que este hombre va a cambiar en el futuro, como ocurrió con mis participantes, ¿verdad? Porque al principio todo era maravilloso, pero hay unos elementos, ¿verdad? Que uno puede suscitar en los diálogos, en la conversación, para que esa persona se deje ver, se le pueda conocer. Un elemento importante, ¿verdad? En la identificación de un posible agresor de este tipo es la capacidad que te da a ti como pareja, ¿verdad? Como mujer, en términos de relacionarte con otras personas. El hecho de que esta pareja intente de alguna forma como que crear una dinámica de túnel en tus relaciones interpersonales, como que las va achicando y controlando, con este no quiero que te relaciones, con este tampoco quiero que te relaciones, es un elemento, ¿verdad?, que suele ser bastante consuetudinario entre los agresores. Eh, el hecho, ¿verdad?, de que se sienta inseguro, el elemento de la inseguridad psicológica de este hombre ante cualquier tipo de acercamiento por parte de otro hombre, que puede ser un amigo, que puede ser un compañero de trabajo, para cuestiones oficiales, pero que todo acercamiento esta persona lo interpreta de forma insegura. ¿Qué quiero decir? Que le da celo y siempre está cuestionando, ¿verdad? El acercamiento masculino hacia su pareja, controlar, por ejemplo, la forma en que te vistes, con quién hablas, la hora en que llegas, tus dinámicas sociales, son elementos que tú como mujer, posiblemente víctima, ¿verdad?, tienes que estar pendiente e identificarla. Y eh, José, desconfiar, perdón. desconfiar, o sea, si tienes que investigar, si tienes otros casos de violencia doméstica, comunícate, métete a los sistemas de tribunales y pregunta, oculta si esa persona tiene convicciones anteriores sobre este tipo de delitos. José Osvaldo, hablando del terrorismo patriarcal, ¿verdad? Y unido entonces a las señales, ¿verdad? Que quizás podemos identificar. Si tengo aquí a Juan C. Malavé Research, que habla sobre si el terrorismo patriarcal puede ser consciente o inconsciente. Y, ¿verdad? Lo pongo en este momento sobre la mesa, porque sabemos que bien mencionaste que hay una área, ¿verdad? Un aspecto de salud emocional que en muchas ocasiones sí es importante que podamos mirar, que bien es cierto que no tenemos esa bolita mágica, como decimos nosotros, pero sí, me gustaría que si tienes la información nos comentes, ¿verdad? ¿Cuál es tu perspectiva referente a esa conciencia o inconsciencia No, de este terrorismo? no tenemos una balanza que me pueda establecer si los elementos conductuales que manifiestan los agresores son totalmente conscientes o inconscientes, o si son 50 y 50. Lo cierto es que muchos patrones conductuales insertados del machismo, el patriarcado, se convierten en elementos tan y tan cultivados y tan, como decía Freimo, introyectados en la personalidad, que pueden tener manifestación totalmente inconsciente, porque eso es lo que es. No tengo ni siquiera que cuestionármelo, eso es lo que es. Aquí quien mando soy yo, aquí quien controla la conducta de la mujer soy yo. Quien Ujú. tiene aquí derecho a defender mi honor con violencia soy yo. Y eso U- se introyecta tanto que puede convertirse en elementos de la personalidad y se pueden manifestar no necesariamente sin la conciencia total de la persona. Pero Ujú. Claro, también y hay, de parte de la mujer en esos casos ante, ¿verdad? Ese patriarcado. claro, no tan solo el hombre está influenciado por ese patriarcado. De hecho, eh, una de las categorías que yo encontré en, en mi investigación tuvo que ver con el psiquismo y la subjetividad que presentaban las mujeres víctimas de violencia
de violencia sexual conyugal. Y ciertamente todas eran mujeres totalmente influenciadas con una visión bien tradicional sobre lo que eran las relaciones hombre-mujer. Unas visiones bien tradicionales, bien conservadoras, eh, algunas veces con unos mitos terribles sobre lo que era la relación hombre-mujer y lo que era el matrimonio. Ujú. Ya había un basamento ideológico que había contaminado a estas víctimas para que en algunos casos esa victimización se extendiera por más de 2 décadas. Así que no tan solo el patriarcado estaba insertado en estos agresores, sino que también las víctimas de alguna forma, obviamente también confirmado, ¿verdad? Por su victimización, permanecían en estas relaciones. Y algo que se encontró es que había mucho mito sobre lo que era la relación, por ejemplo, de matrimonio. O sea, por ejemplo, en algunos casos era una visión de servidumbre al hombre, Ujú, ujú. Sí, prácticamente una visión de servidumbre al hombre en las dinámicas de pareja. Y ciertamente eso sirvió también de basamento para que se diera esta dinámica de violencia sexual conyugal. sí. ¿Cuántas, perdona, Nelly, Adelante, adelante. tengo Vega Teresa nos hace, ¿verdad?, la pregunta de cuántas de estas mujeres que participaron en la investigación estaban conscientes de que estaban siendo víctimas de violencia sexual, ¿verdad? De abuso conyugal. Bueno, Antes de contestar esa sí, pregunta, ¿verdad? Agradecemos a todos los que se están conectando, ¿verdad? Y se están uniendo a la conversación. Eso es lo que queremos, ¿verdad? Poder abrir el espacio. Saludos a Teresa Vega. Teresa Vega trabaja conmigo en un espacio donde trabajamos servicios especializados, ¿verdad? En violencia doméstica. Y algo que es importante que quería también mencionar sobre lo de, ¿verdad? Los elementos del patriarcado es que esto tiene que ver con elementos de desigualdades de poder, ¿verdad? Y a veces lo tenemos tan internalizado que, como bien mencionan, ¿verdad? O sea, como bien mencionan, ni siquiera nos damos cuenta, ¿verdad? Ejemplos tan básicos, ¿verdad? Es a veces dentro de una relación de pareja por los roles asignados, ¿verdad? Y los estereotipos, pensar que a la mujer, ¿verdad? Le toca X o Y, ¿verdad? Tarea de la casa, el cocinar, el lavar, ¿verdad? Y al hombre pues le toca proveer, por decir un ejemplo, ¿verdad? Tan simple. Que el ver esas dinámicas, ¿verdad? Son esas primeras cositas que podemos empezar a hacer la reflexión, porque aunque las vemos desde afuera, son dinámicas que van a repercutir en el elemento de la agresión sexual conyugal, ¿verdad? Y es importante mencionar que estamos hablando, ¿verdad? Tal vez de hombre-mujer, porque la investigación, ¿verdad? Que el doctor está mencionando, ¿verdad? Es dentro de esta conceptualización, pero que la violencia sexual conyugal se da, ¿verdad? Dentro de todas, ¿verdad? Las esferas. Y que incluso falta mucha literatura de trabajar de agresión sexual desde la mujer hacia el hombre, ¿verdad? Que es importante también entender que existe y que hay otras dinámicas, ¿verdad? De violencia, ¿verdad? Que tristemente se dan, ¿verdad? Desde ciertos sistemas o esferas que limitan, ¿verdad? Que podamos tener acceso a información, ¿verdad? Y poder ¿verdad? Recoger un poco más información sobre cómo se da la violencia sexual conyugal en viceversa, ¿verdad? Así que nada, quería mencionar eso. Y Nelly, eh, antes de volver, ¿verdad?, a la social, quería mencionar porque también me parece bastante al tema. Tengo aquí a Alonso Martínez Taboas, que de hecho habló de esta otra parte, porque también no hay mucha investigación de eso cuando estuvimos haciendo y leyendo un poco más de investigación sobre ello. Y es que no se habla de la agresión sexual que se da en las parejas de la población LGBT. Ujú. En También. muchas Ujú. que también, ¿verdad?, está ligado a este tema que estamos dialogando en el día de hoy. Así que claro. por eso quise hacer el hincapié, ¿verdad? Porque toca la parte donde se habla también de la mujer hacia el hombre, pero también tenemos la población LGBT que también sufre esta parte. Ujú. Claro que Ahora sí. volvemos a la pregunta de Teresa. Sí, la pregunta, ¿verdad? De la compañera Vega, todas en algún momento entendieron
¿verdad? De que estaban siendo forzadas a tener relaciones sexuales que ellas no querían participar. En algún Fueron, momento de su relación se percataron. fueron El 8, problema, correcto. Fueron ¿perdón? 8. Fueron 8 Sí, participantes. fueron ocho participantes, ¿verdad? Fue un estudio cualitativo. Lo que sucede es que ellas no conocían cómo se llamaba ese tipo de fenómeno. De hecho, una me llegó a mencionar durante mis entrevistas que fue cuando ella vio en el periódico la convocatoria que yo hice de participación, cómo se llamaba ese concepto, eso de violación sexual conyugal. O sea, entonces ella ahí es que adquiere la conciencia, oye, eso era lo que me pasaba a mí, Ujú, eso era ujú. lo que me pasaba a Ujú. mí, ¿verdad? ¿Qué falta? Otra recuerdo que escuchó por primera vez el concepto cuando acusó a su pareja. Esa fue mi primera participante y fue la única que acusó legalmente a su pareja de violación sexual conyugal. De todas las participantes, solamente esa participante fue la que lo acusó. Este, eh, es muy curioso porque también como parte, ¿verdad? De lo que hemos estado discutiendo, ese patriarcado que de alguna forma eclipsa este tipo de experiencias en las mujeres, por décadas y décadas, la violación sexual conyugal en Puerto Rico no fue prohibida. O sea, la violación sexual conyugal en Puerto Rico fue prohibida por primera vez en 1989 gracias a la Ley 54 de violencia doméstica. Eso fue los otros días. Ujú, ujú. Fue los otros días. De Eso hecho, sí. el Código Penal de 1974, ¿verdad? Eso ya se corrigió, pero el Código Penal de 1974 definía la violación sexual como la imposición y acceso carnal de un hombre a una mujer que no fuera la propia. Ujú. O sea, a otra era violación, pero si yo lo Sí, hacía con la mía, no era violación. ¿Verdad? es que Así eso, mismo lo definía. Así que mismo lo viene definía. que viene de esta dinámica, ¿verdad? De los roles asignados, ¿verdad? Y esta idea de lo que como mujeres debemos, ¿verdad? O de cumplir con lo que pudiera ser el estar dentro de una relación, ¿verdad? Conyugal, ¿verdad? Porque los agresores tienen, ¿verdad? Este control y poder, ¿verdad? De hacerle creer o hacernos creer, ¿verdad? Que nosotros tenemos que cumplir, ¿verdad? Porque es mi deber, ¿verdad? Es que no importa que tenga, que no dé mi consentimiento, pues yo soy, ¿verdad? Su pareja, su esposa, ¿verdad? O su esposo, ¿verdad? Si lo fuéramos a poner en viceversa. Y porque, si no, ¿por qué? Porque él me dice que se va a buscar a otra, porque si no, que me va a dejar, que o quién me va a querer a mí, que yo tengo que responder, ¿verdad? Y son todas estas dinámicas, ¿verdad? Psicológicas que se manifiestan de la violencia psicológica emocional que van montando, ¿verdad? Ese rompecabezas para que se dé el elemento, ¿verdad? De la agresión sexual y como bien mencionabas, a través de esos introyectos, el yo creerme la idea de que aunque yo no quiera, es mi responsabilidad, ¿verdad? Que hacer pasar por alto ese elemento del consentimiento y que no importa que yo tengo que estar ahí para que no se vaya, para que no se vaya para la calle, para que no se busque otra, para que no me deje y otras De hecho, dinámicas particulares. De hecho, mencionas, Nelinet, el elemento del consentimiento y la literatura sobre la violencia sexual conyugal aborda bastante ese concepto, porque se ha encontrado que los agresores de este tipo de dinámica en la pareja tienen una especie de distorsión con respecto a lo que es el consentimiento de relaciones sexuales dentro de la pareja. Hay una investigadora, creo que el apellido es Lázaro, si no me equivoco, que ella enfatiza en el hecho de que el hombre tiende a ver el consentimiento en la relación de pareja, el consentimiento de las relaciones sexuales, como un continuo. Como que si me lo diste Ujú. en una ocasión, ya eso es para siempre. Y Digo, como que eso no se puede de alguna forma invalidar, como que eso no se puede quitar, como que la persona de alguna forma lo introyecta como si fuese una cosa indefinida mientras estemos conviviendo, mientras estemos conviviendo. De hecho, creo que es esta autora que dice que en los agresores de violación sexual conyugal el consentimiento queda congelado en el tiempo, porque como me lo diste una vez, es para siempre.
Por lo tanto, yo tengo derecho a tener relaciones sexuales contigo cuando yo quiera, porque ya tú me diste el consentimiento y es algo que se ha encontrado en estos agresores de violencia sexual conyugal, ¿verdad? Como una especie de distorsión cognitiva. Eh, y que, como mencioné hace un rato, en la medida en que la pareja va entrando en formalidad y en mayor convivencia, se va arraizando más esta distorsión. De que tú eres mi pareja, Hablando esto es un deber y del conyugal y tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. Entonces se trastoca, ¿no? Esa imagen de lo que es el consentimiento. Totalmente. hablando de esta formalidad del tipo, ¿verdad? Todo esto, sí me gustaría que pudiéramos dialogar de las secuelas de entonces de la agresión sexual conyugal. Sí. Mira, importante también mencionar, ¿verdad? Un elemento descriptivo de este fenómeno. En los Estados Unidos, ¿verdad? Pues tenemos mejor recopilación estadística, ¿verdad? De lo que tenemos aquí en Puerto Rico, tenemos que decirlo así. Se sabe en los Estados Unidos que aproximadamente del 10 al 14% de las mujeres en relaciones de pareja sufren experiencias de violación sexual conyugal, ¿verdad? Eso yo lo tomo de la encuesta nacional sobre víctimas del crimen. En Puerto Rico, cerca del 80% de todas las violaciones sexuales son mujeres. En el año 2023, según la policía, fue el 79.8. Prácticamente el 80% de todas las víctimas son mujeres. 2.6%. José Osvaldo, disculpa la interrupción. Sí, y quiero traerlo, ¿verdad?, a colación porque tengo una persona que lo comentó, que sí, regularmente las estadísticas apuntan a esto. Sin embargo, también que podamos tener la perspectiva de que lamentablemente muchos de los caballeros no denuncian y no aparecen Bueno, en las claro, estadísticas. claro, claro. Hay una serie, ¿verdad?, de elementos, ¿verdad?, que eclipsan, ¿verdad?, todo este tipo de fenómenos a nivel policíaco y a nivel social. El 2.6 en Puerto Rico, el 2.6 de todas las violaciones sexuales que se dan hacia mujeres son cometidas por la pareja. De hecho, ha sido una estadística bastante consistente. Cuando yo hice mi investigación, utilicé las estadísticas del año 2006 y era 2.6%. En el año 2022 era 2.4 y el año pasado fue 2.2. O sea que ha sido una estadística bastante consistente en términos de reportes a la policía. Ahora, en términos de personas tratadas en el Centro de Ayuda a Víctimas de Violación, personas que van a buscar ayuda, ya esto es una población clínica, personas que van a buscar ayuda, esa estadística sube a 13%. O sea, que el contexto terapéutico muchas veces sirve de una manera de romper con el eclipse ¿verdad?, del fenómeno, porque facilita una mayor emergencia, un mayor disclosure del fenómeno de la violación sexual conyugal. Fíjense qué interesante, a nivel policíaco solamente 2.2, pero en términos de personas que van a buscar ayuda al Centro de Ayuda a Víctimas de Violación, se eleva a 13%. O sea que la relación terapéutica, el servicio de consejería y de atención clínica facilita, ¿verdad?, que la persona revele este tipo de fenómenos. Obviamente en poblaciones clínicas suele darse mucho más el fenómeno, eso es totalmente, ¿verdad?, evidente. Yo recuerdo que en mi disertación doctoral yo cité un estudio que hizo la trabajadora social Dori González. Ella evaluando los casos del hogar, ay, ¿cómo era que se llamaba? El primer albergue de mujeres víctimas de violencia doméstica, Casa Julia de Burgos. De Burgos. Ajá. Ella evaluó en los años 80, a finales de los años 80, ella evaluó más de 400 expedientes de mujeres que habían recibido servicios en Casa Julia y prácticamente el 58% de las mujeres que habían estado allí albergadas habían sufrido violación sexual conyugal. Y eso es bien importante porque algo que yo puedo ver en mi práctica con, ¿verdad?, con sobrevivientes de violencia doméstica es que se minimiza tanto el elemento de la agresión sexual, ¿verdad?, entre parejas,
que al inicio, ¿verdad? Cuando a veces hacemos esa exploración, ¿verdad? De entrada, lo que puede ser la entrevista inicial, expresan o reportan que han sido expuestas a las diferentes manifestaciones de la violencia, restricción a la libertad, ¿verdad? Físico, emocional, amenaza, y siempre responden que no al inicio a lo que pudiera ser si fuiste, ¿verdad? Víctima de agresión sexual o violencia, ¿verdad? Sexual. Y luego cuando vamos a ir ganando en el proceso, ¿verdad? El poder entender qué es y cómo se manifiesta, ¿verdad? Nos damos cuenta de que al inicio respondieron que no, ¿verdad? Por lo menos, ¿verdad? Mi experiencia, pero luego nos damos cuenta de que sí fueron, ¿verdad? Expuestas a lo que pudo haber sido la agresión sexual, porque aunque estamos hablando en términos, ¿verdad? De lo que pudiera ser un elemento, ¿verdad? De agresión sexual a través de la penetración, hay otras dinámicas, ¿verdad? Como la coerción, ¿verdad? Como toques indeseados, como acceder, ¿verdad? Cuando no quiero, ¿verdad? Prácticas sexuales no deseadas. Y sí, ¿verdad? Yo, ¿verdad? Desde mi experiencia, pienso que si fuéramos a evaluar, ¿verdad? Tal vez, o mirar esos expedientes luego de varias intervenciones, nos vamos a dar cuenta que ese número aumenta significativamente, ¿verdad? Porque seguimos asociando esta idea de que es que me corresponde, ¿verdad? No lo veo como que es una agresión sexual porque es que yo lo tengo que hacer porque es mi pareja, ¿verdad? Porque si no, se va para la calle. Sí, y Débora hace un rato preguntó sobre Nelly, las en secuelas. el mismo Sí, iba que si a entonces, y tal vez podíamos unir lo que acabas de decir con las secuelas, esa parte donde tenemos implantado entonces en el cerebro, ¿verdad? En nuestras cogniciones, el hecho de esa responsabilidad. Una vez las sobrevivientes o los sobrevivientes, porque tenemos, ¿verdad? Que también se puede dar en esta otra área, pasan este proceso, eh, me imagino entonces que hay un trabajo para hacer con Ujú. claro. con esto. Eh, Mira, estadísticas, ¿verdad? No cuento con estadísticas en Puerto Rico, eh, pero en los Estados Unidos, las víctimas de violencia sexual conyugal, hay estudios que del 7 al 65% cumplen con los criterios del trastorno de estrés postraumático, luego de salir de esas relaciones. Igualmente, de 13 a 49% presentan criterios para depresión mayor, 12 a 40% presentan criterios para trastorno de ansiedad generalizada. Además de eso, pues aparecen otras secuelas no tan solo en la salud mental, sino también en la salud física. ¿Verdad? Se sabe que la coerción sexual, particularmente el coito forzado, suscita daños en las paredes de la vagina, en la entrada, ¿verdad? En el introito de la vagina. Además de que estas mujeres, por el tipo de experiencia que experimentan, desarrollan trastornos como dispareunia, ¿verdad? Que es dolor durante el proceso coital, vaginismo, enfermedades de transmisión sexual y un fenómeno bien particular que son los embarazos no deseados. ¿Y por qué digo bien particular? Porque investigación. Me parece que José Osvaldo se congeló. Sí, Sí, acá también, sí. definitivamente. Tal vez siguiendo, ¿verdad? La misma línea, ¿verdad? Lo que, ¿verdad? Vuelve y conecta, que esperemos que pueda regresar prontito. ¿Verdad? Yo espero que no se haya ido, ¿verdad? La luz y que haya tenido repercusiones en este live. Eh, sí, ¿verdad? Las víctimas y las sobrevivientes de violencia doméstica, ¿verdad? O de cualquier tipo de manifestación violenta tienen unas secuelas y el impacto, ¿verdad? Es como yo siempre digo completo, ¿verdad? Hay secuelas cognitivas, hay secuelas físicas, hay secuelas emocionales, ¿verdad? Y hay unas dinámicas, ¿verdad? Complejas, incluso hay un modelo que, ¿verdad? Se conoce como la neurobiología del trauma, que afecta lo que tiene que ver con los elementos de concentración, de memoria, de atención. Y es importante, ¿verdad? Tenerlo presente cuando incluso hacemos trabajo directo o cuando somos apoyo, ¿verdad? Para lo que pudieran ser
víctimas y sobrevivientes, porque a veces se juzga y se señala mucho, porque hay elementos de cuando se narra la historia o cuando se tiene que hablar, ¿verdad?, de lo vivido, no hay conexión con los detalles, hay dificultad, ¿verdad?, con recordar fecha, se nos hace incómodo, ¿verdad?, poder como formar una historia completa, como yo siempre digo, tener el principio, un orden, ¿verdad?, lógico y el final. Y a veces se señala mucho, ¿verdad?, quien vive este tipo de violencia porque, ay, eso no es real. Ay, pero si no, ¿por qué no se acordara? Pues mire, no se acuerda, ¿verdad? O tiene problemas para recordar porque una de las secuelas, ¿verdad?, de haber experimentado una experiencia tan traumática como lo que es la agresión sexual que viene de tu pareja con quien confiaste, ¿verdad? Independientemente no lo haya, ¿verdad?, internalizado de que es una agresión sexual. Hay, ¿verdad?, como una, ¿verdad? Tal vez estoy utilizando este término como una fragmentación, ¿verdad? Y hay una desconexión, ¿verdad? Es la palabra que debo utilizar. Una desconexión y hay un impacto, ¿verdad?, en nuestro cerebro, ¿verdad?, en nuestro funcionamiento. Así que es importante entender, ¿verdad?, que sí hay unas secuelas que están presentes, ¿verdad?, que existe una neurobiología asociada al trauma, ¿verdad? Hay un libro que es bien maravilloso que se llama The Body Keeps the Score, ¿verdad? Que habla, ¿verdad?, de cómo nuestro cuerpo, ¿verdad?, pues guarda, ¿verdad?, todo lo que tiene que ver o cómo se representa el trauma o las experiencias vividas, ¿verdad? Así que en ese sentido, ¿verdad?, pues tenemos que tener o entender que el abordaje, ¿verdad?, del impacto que tiene eh, ¿verdad?, el elemento de la agresión sexual y cualquier otra, ¿verdad?, dinámica de violencia que se dé en una relación conyugal, ¿verdad?, pues tiene un impacto, ¿verdad?, en la sobreviviente. Se afecta cómo nos relacionamos con nosotras mismas y a su vez cómo me relaciono con el mundo, ¿verdad?, con todas las demás personas. Así que es bien importante, ¿verdad? Y por eso es que para mí estos espacios son, ¿verdad?, enriquecedores porque tenemos que ser sensibles, ¿verdad? Y antes de, ¿verdad?, señalar o juzgar, entender que esto es un proceso bien complejo, que podemos tener, ¿verdad?, o estar en una relación de pareja por muchos años, ¿verdad? Por muchos años. ¿Verdad? Yo he visto personas que llevan 50, 51, 55 años de casadas y no es, ¿verdad?, hasta que pasa un único incidente donde se percibe, ¿verdad?, ¿verdad?, o se identifica que pudimos entonces haber estado experimentando, ¿verdad?, por mucho tiempo violencia o agresión sexual conyugal. Ujú. De hecho, José Osvaldo llegó a dialogar que hubo una de las personas que estuvo 20 años casada. Fue en Ujú, ese momento de clic que vamos a hacer, en un ujú, momento identificó y dijo, ok, hasta aquí, hasta ujú, aquí. Están diversas situaciones, diversos factores, como mencionaba también Juan C. Malaver Research, que hay trastornos, ¿verdad?, que se dan trastornos sexuales, el PTSD, como lo dijo el compañero antes de que se le cayera la conexión, entre otras tantas cosas. Así que creo que es bien importante tocar estos temas, a poco a poco poder abarcar también de esas áreas donde lamentablemente nuestra sociedad no las dialoga ujú, y hacer el llamado a la prevención, hacer el llamado para que las personas conozcan que sí es algo que ocurre, ujú. que sí se puede hablar, que hay y líneas de ayuda para las sobrevivientes y los sobrevivientes Ujú. y para todas las personas que lo necesiten. José Osvaldo, bienvenido nuevamente. Disculpen, ¿verdad? Problemas Ah, tecnológicos. Sabemos que eso pasa. Estamos en vivo. seguimos. Pues sí, les estaba contando, ¿verdad?, del concepto de control reproductivo, ¿verdad? Que ese concepto lo desarrolló una investigadora norteamericana de nombre Elizabeth Miller, en donde ella encontró el fenómeno de que muchas mujeres permanecían en la relación de violencia doméstica, y también parte, ¿verdad?, siendo víctimas de violación sexual conyugal, porque entonces el hijo de alguna forma lo conectaba con su pareja, lo conectaba con su pareja. De hecho, una de mis participantes en mi investigación hizo una narrativa bien interesante, la tengo aquí, la rescaté de mi investigación. Esta participante, que era la séptima participante, en un momento me mencionó lo siguiente, y cito,
Creo que la peor ocasión fue la noche en que él sabía que yo estaba ovulando y podía quedar embarazada. Y lo hizo varias veces para controlarme. Pues esa noche me violó varias veces para que pudiera quedar embarazada. Y a raíz de eso, se convirtió, ¿verdad? Para esta participante, ¿verdad? La experiencia de violación sexual conyugal y el quedar embarazada, parte de la secuela, ¿no? De esta experiencia. De hecho, varios de los hijos de las mujeres que yo entrevisté habían nacido como parte de una relación sexual violenta, no deseada. Habían quedado embarazada como parte de esa relación. José Osvaldo, todavía tenemos un Importante. poquito de tema, se escucha un poco entrecortado todavía por aquí. Te escuchamos, pero con un poquito de dificultades técnicas. Qué pena. Vamos a ver si ahora me puedo conectar por... Sí, tenemos todavía. Sí, está congeladito. Sí. Yo, ¿verdad? ¿verdad? Sí, está congelado. Nada, Ahora sí. sí, Ahí estamos algo. sí, sí. Retomamos la parte que dijo José Osvaldo, que yo creo que, ¿verdad? Dentro del conversatorio sí no la habíamos tocado. Ya estamos próximos a cerrar. Creo que ha sido bastante enriquecedor. Ahora sí, volviendo entonces a esa área, lamentablemente sí, en muchas ocasiones muchas de estas víctimas, parte de sus embarazos fueron parte de esta agresión sexual y de esas secuelas, como decía José Osvaldo, y áreas para sanar, definitivamente áreas para sanar. Que en, Lamento que se la que, haya conexión en este momento. que en efecto, ¿verdad? Incluso eso despierta, ¿verdad? Volvemos a lo mismo, ¿verdad? A la base de la importancia de trabajar temas como la perspectiva de género, ¿verdad? La salud reproductiva, Claro. ¿verdad? Y el empoderamiento, ¿verdad? De la mujer, porque sí es complejo, ¿verdad? Ver las secuelas, ¿verdad? De los elementos de la agresión sexual, ¿verdad? Y cuando hay, ¿verdad? Hijos, ¿verdad? Como la respuesta, ¿verdad? A esa agresión sexual. Así que para mí agradezco a cada uno, ¿verdad? De los que se han unido al diálogo, ¿verdad? Cada uno de los comentarios es valioso, ¿verdad? Para nosotros y para quienes también se conectan y leen los comentarios, ¿verdad? Que luego tal vez no se conectan ahora, pero que tienen la oportunidad eventualmente de acceder al live. Y que pueden, ¿verdad? Acceder a los comentarios también y ser parte de la conversación, aunque haya pasado el tiempo y el espacio. Yo quiero, ¿verdad? Tenemos a una de nuestras compañeras que va a poner información, ¿verdad? En los comentarios del live sobre líneas de ayuda o de acceso 24 horas los 7 días de la semana, ¿verdad? Que es importante que sepan que hay ayudas y aunque este tema podemos estar horas, ¿verdad? Y a mí me encantaría abordarlo más profundo porque, ¿verdad? Es lo que trabajo. Es importante que sepan que no están solas, ¿verdad? Y que les creemos, ¿verdad? Y que si algo se siente raro, ¿verdad? Dentro del elemento de la pareja, ¿verdad? Dentro de esa experiencia, ¿verdad? Sexual que se siente, yo siempre digo como esta sensación de, ay, tengo que cumplir, pero uy, que se siente feo, no me hace sentir bien, que se empieza a expresar en nuestro cuerpo. A veces no podemos apalabrar, ¿verdad? ¿Qué es lo que me pasa? Pero nuestro cuerpo empieza a darnos señales, ¿verdad? Y esto es algo que a veces ven mucho, ¿verdad? Los profesionales de la salud, ¿verdad? Como los médicos, los generalistas, los ginecólogos, ¿verdad? Que se llega al consultorio, ¿verdad? Por unas manifestaciones físicas, pero es porque hay unos elementos de agresión, ¿verdad? Sexual. Así que sepan que no están solas, que se escuchen, ¿verdad? Que se sientan como yo establezco, que yo reconozco que es muy difícil creer, ¿verdad? Y esto lo digo también con sensibilidad y respeto. Como país hemos hecho mucho, ¿verdad? Mucho, hemos avanzado un montón, pero también tenemos muchas áreas, ¿verdad? De oportunidad
y es válido, ¿verdad? Que si la persona a quien yo le entregué, ¿verdad? Todo, ¿verdad? Para formar pareja me falló, ¿verdad? ¿Cómo me animo a creer, ¿verdad? En los recursos de apoyo o ayuda, ¿verdad? Que eso es importante tomarlo en consideración, pero que sepan que hay ayuda, ¿verdad? Que en Puerto Rico existen servicios especializados para violencia doméstica y víctimas y sobrevivientes de agresión sexual. Que entendamos que la agresión sexual no es algo que se tiene que mediar o no es algo que se trabaja en terapia de pareja. La agresión sexual es un delito, ¿verdad? La violencia doméstica es un delito. eh, y que aunque, ¿cómo? Ujú. Y que aunque no Yo digo que quieran, no. te fuiste, Débora. Seguimos aquí. Y que aunque no quieran reportar, ¿verdad? Tal vez que sepan que hay ayuda de servicios especializados, ¿verdad? Y como bien mencionó José Osvaldo, que el proceso de terapia, el proceso de apoyo y acompañamiento es un proceso que luego, ¿verdad? Va a facilitar que se canalicen otras dinámicas y si es necesario la parte legal y que conozcan que estos servicios de ayudas especializadas como Centro de Salud y Justicia en Puerto Rico, ¿verdad? Que está en el municipio de Cagua, el Centro de Ayuda a Víctimas, ¿verdad? De violación, organizaciones, ¿verdad? Sin fines de lucro que prestan servicios especializados que son servicios interdisciplinarios, ¿verdad? Y que trabajan también multidisciplinarios, que son servicios que están los servicios psicológicos, pero que están los servicios de trabajo social, ¿verdad? Que están los servicios legales y representación legal, intercesoras legales que las acompañan al tribunal para darle ese acompañamiento y ese soporte emocional, ¿verdad? Y un sinnúmero de ayudas más totalmente gratuito, ¿verdad? Totalmente gratuito. Y que es importante que puedan saber también que existen en Puerto Rico aproximadamente 8 albergues de emergencia, ¿verdad? Que no podemos, ¿verdad? Divulgar su ubicación por un elemento de seguridad, ¿verdad? Pero entre ellos, en efecto, está Casa Julia, ¿verdad? Hogar Capromuni, Casa de la Bondad, ¿verdad? Y hay varios, ¿verdad? Hogar Ruth, que existen, ¿verdad? Ayudas para poder, ¿verdad? Escapar, ¿verdad? De una situación, ¿verdad? Que atente, ¿verdad? Con la libertad de ser, ¿verdad? Y con la dignidad de un ser humano. De José hecho, Osvaldo, Nelly, me habías informado que también había una casa o una institución dirigida también a los caballeros, ujú, cuando también padecían lo que era la violencia doméstica. ujú, ujú, Así que sí hay ayuda, ujú, sí. sí hay ayuda, no solamente está dirigida a la población de féminas, sino que hay ayudas eh, que se armen de valor. Es difícil, definitivamente es difícil, pero que se armen de valor, que como dice el refrán, ¿verdad? Puede haber una luz al final del camino. Eh, que como bien dijo Nelly ahorita, Ujú, sí les creemos, ocurre ujú, y estamos para ustedes, o sea, es una herramienta que queremos llevar de prevención, de diálogo y de que podamos ir cultivando un mejor Puerto Rico. ujú, correcto, correcto. Y que basta ya, ¿verdad? De la violencia, que tenemos que empezar a ser vocales en el tema, ¿verdad? Atrevernos en todas las esferas, ¿verdad? Ahorita José Osvaldo mencionaba que hablaba a su sobrina, ¿verdad? Pues es justamente eso, traer el tema, ¿verdad? A espacios, ¿verdad? Donde nos reunimos, espacios de trabajo, en la mesa con nuestros sobrinos, con nuestros hijos, ¿verdad? Y volvemos a lo mismo, construir un elemento desde la prevención para no tener que trabajar desde la intervención, ¿verdad? Porque no importa el tiempo que uno esté trabajando, ¿verdad? Con víctimas o sobrevivientes, y me imagino que le pasa a José Osvaldo, ¿verdad? Que también se dedica a esta área, no hay manera, ¿verdad? Que a unos, ¿verdad? Yo digo que se les truje el corazón, ¿verdad? Y que nos llenemos de rabia y de impotencia con conseguir, ¿verdad? Cargando, ¿verdad? Todas estas dinámicas, ¿verdad? De violencia y específicamente, ¿verdad? Aquellas que vienen, aquellas violencias machistas, ¿verdad? Y que vienen del sistema patriarcal.
José Osvaldo, ahora ya estamos cerrando. Este, ya estamos a ley de que sean las 8. Estamos programados de 7 a 8. Agradecemos tu intervención, tu tiempo. Igual a ti, Nelinet, por tu por la tiempo. A invitación. todos los que se conectaron, por estar con nosotros, por aportar también su granito de arena, por todas esas preguntas y por todo ese feedback que nos han dado. Agradecemos mucho eso. Y queremos entonces, como le decía Nelly ahorita, poder prevenir. Desde la prevención, una de las compañeras entiendo que nos va a estar apoyando, colocando algunos de los números a comunicarse en caso de que usted necesite ayuda. José Osvaldo, ¿algún comentario para concluir? Bueno, yo creo que para concluir y manejar este problema de la violencia sexual conyugal, al igual que todo tipo de violencia doméstica, pues apostar por la educación. La educación, no tan solo la instrucción, sino también la educación a nivel social, los medios de comunicación, ofrecer educación sexual en nuestros centros de estudio, ofrecer educación sobre lo que es el consentimiento para una relación sexual, no tan solo dentro de la pareja, sino en cualquier tipo de contexto. Y obviamente nos falta mucho, mucho trabajo todavía con nuestro género, el género de los varones, porque el problema de la agresión sexual en la pareja y la violencia doméstica no son las mujeres. El problema, en gran medida, estadística, somos nosotros los hombres que necesitamos mucha reeducación y romper todo este tipo de mitos y tendencias de control y tendencias de inseguridad en las relaciones de pareja que nos pueden llevar a la violencia. Así que apostemos por la educación y la prevención. Apuesto por eso también. Definitivo. Así que gracias a todos por conectarse, ¿verdad? Esperamos poder seguir conectando por lo menos una vez al mes, ¿verdad? Si hay algún tema que desde aquí, ¿verdad? Desde este espacio tal vez breve, que se nos quedan un montón de cosas por cubrir, ¿verdad? Dentro de este tema, también lo pueden escribir en los comentarios, ¿verdad? Y sugerir temas de conversación, ¿verdad? Que esa es la misión, ¿verdad? Con nuestro comité, ¿verdad? De prevención de la violencia de la Asociación de Puerto Rico. Así que fue un gusto, ¿verdad? Poder conectar y interactuar desde el conocimiento y desde las experiencias. Así que les deseo buenas noches a los compañeros y buenas noches a todas las personas conectadas. Nelly, antes de que cierre, quisiera hacer la invitación. En el próximo mes, el 31 de julio, si mal no recuerdo, tenemos entonces el tema de violencia obstétrica. Vamos a tener unos compañeros, ¿verdad?, que también nos van a estar sirviendo de guía y los invitamos a todos nuevamente a ser parte de estos conversatorios y que nos apoyen y aporten a estos temas que son de gran interés para nuestra población. Dicho eso, gracias. Buenas noches. Gracias, quería Buenas dejar noches. Buenas noches.